el magistrado Sergio Ortega dejó la pista caliente con el tema de todo lo que acontece en el sector del área judicial. Así que ahora nos complace recibir al magistrado Samuel Arias Arseno, coordinador de la Cumbre Judicial Nacional y juez de la Primera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y la magistrada Isis Muñoz, juez miembro de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, también del Distrito. Ustedes están inmersos en la organización de una cumbre. Cuéntenos, ¿cuáles son los objetivos de esa cumbre? ¿Quiénes son los que van a participar? Cuéntenos todos los detalles y pormenores. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Y de verdad que el amigo Sergio Ortega dejó esto bien encendido. Bien encendido, claro está. La Cumbre Judicial Nacional nace como una iniciativa a lo interno del Poder Judicial y tiene básicamente por objetivo revisar de forma plural y participativa, tanto de sectores internos como externos, cuáles son los avances del Poder Judicial, pero sobre todo cuáles son los retos que amerita desarrollar dentro del sector justicia a los fines de brindar a la sociedad un mejor sistema de justicia. Es como el Poder Judicial mirarse a sí mismo. Correctísimo. Esa fue la cumbre que planteó en enero, el Día del Poder Judicial, el presidente del Consejo del Poder Judicial. Es correcto, y el año entero hemos estado trabajando precisamente en eso. Ya tienen un calendario. ¿Cuándo culmina? ¿Para qué fecha se espera que se realice la cumbre? La cumbre, que es la cumbre de la cumbre, porque en realidad la cumbre ha sido todo un proceso que hemos ido agotando. Se inició con una parte de consulta, tanto interna como externa. Gracias a Dios ya superamos esa fase de consulta. La segunda etapa versa sobre una etapa de reflexión. Tenemos esa etapa de reflexión fijada para el 21 de septiembre con representativos de los diferentes jueces del país. Es interna y aproximadamente 250 jueces de un total de 734 que vemos actualmente. Eso es ahora el 21 de septiembre. De este mes. Entonces, el lugar donde vamos a asumir los compromisos, lo que se llama regularmente cumbre, está fijado para el 7 de noviembre. De octubre. De octubre, gracias. Para el 7 de octubre, pero no se limita esta cumbre a sencillamente hacer los enunciados correspondientes y ahí se cerró la cumbre y se quedó. Tal vez la etapa más interesante que podemos realizar como cumbre es una etapa de ejecución de los acuerdos a que llegamos y de monitoreo. Sí, pero antes de los acuerdos ustedes van a terminar en esa cumbre. ¿Cuántos días de trabajo y cuáles son los temas específicos sobre los que ustedes están versando? Sí, la cumbre no es el fin que nosotros estamos persiguiendo, digamos que es el medio a través del cual nosotros hemos querido canalizar ese proceso de reflexión plural y autocrítica. Entonces, ya la cumbre inició y como ha dicho el magistrado Samuel, se agotó la primera fase, que fue una fase de consulta interna. ¿Cuál es la percepción que tenemos los propios servidores de nuestro Poder Judicial y cuál es la percepción que tiene la sociedad dominicana y las diferentes instituciones? Para esto hicimos encuestas que fueron dirigidas a los jueces y servidores judiciales, pero también al ciudadano común. Hicimos mesas, jornadas de trabajo, donde participamos ahí con miembros del Ministerio Público, miembros de las juntas de vecinos, sectores empresariales. La idea es hacer un trabajo encaminado a ver cuál es la percepción que se tiene desde esos diferentes ámbitos de la justicia. Ahora, lo que va a haber el día 21 es una reflexión a partir de los insumos que hemos levantado. Magistrada, ¿cuáles son los puntos o los ejes temáticos alrededor de los cuales hemos estado trabajando? Temas, por ejemplo, como la autonomía y la independencia del Poder Judicial, lo que es el acceso a la justicia, lo que es la coordinación interinstitucional, lo que es el manejo del tiempo en el procesamiento de los casos,
lo que es la integridad dentro del Poder Judicial. Estos son los puntos alrededor de los cuales nosotros hemos estado trabajando. Magistrada Isis, pero esos puntos que acaba de mencionar, ¿esos son precisamente los resultados de ese proceso de consulta? No. No. Esos han sido los puntos, los ejes temas de temáticos. partida, Ok. con los que hemos Sí, estado claro. trabajando. ¿Y se podrían saber cuáles fueron los resultados de ese proceso de consulta, tanto a lo interno del Poder Judicial como a lo externo? Fíjate, nosotros, todo ese trabajo se ha estado levantando, se va a hacer un levantamiento que es con el que nosotros vamos a trabajar El 21. el día 21. Sin embargo, los jueces hemos estado inmersos en todos estos trabajos y hemos podido advertir algunos elementos que han salido a relucir. Y lo que más nos ha llamado la atención y para nosotros es un indicio de que estamos en el camino correcto, es que se han advertido una serie de coincidencias al momento de detectar necesidades y de hacer propuestas de soluciones. Por ejemplo, hablar de lo que es la autonomía y la independencia. Hemos visto en todas esas mesas de trabajo cómo sale a relucir el tema de la necesidad de recursos, para que el Poder Judicial pueda operar como un poder del Estado, no como un ministerio ni como una dependencia del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Bueno, esa es una de las preocupaciones más visibles. ¿Hay alguna otra que haya predominado así, que se pueda decir, hay otra gran preocupación que va a ser discutida? Es un solo día, el miércoles, la semana que viene, falta una semana. Es correcto. Y el 7 de noviembre, de octubre, falta menos de un mes. Correcto. Ese va a ser un día nada más también. Sí, sí. Correcto. es Con un eso día. ustedes culminan. Sí, con O sea, eso, ustedes con esperan- eso se culmina, porque en la etapa de reflexión lo importante es que el Poder Judicial establezca cuáles son los compromisos a seguir a los fines de lograr un ¿Y ese un día mejor por delegación o cómo va a ser esas dos La sesiones? reflexión interna es aproximadamente el 45, tenemos como un 30% de los jueces a nivel nacional y de todas las jurisdicciones, jueces de paz. En la consulta. En la reflexión interna. Un sector representativo. Trabaja mesas de trabajo en los cuales se analiza los insumos que hemos obtenido a través de la consulta y entonces se procede ya a preparar lo que serán los compromisos que serán publicados en Pero eso es lo que el se va 7 a de conocer octubre. el 21. Sí, Y entonces, en esa jornada, ¿quiénes participan? jueces. Solo jueces. Solo jueces. Ahí van todos. No, una representación. Por eso, ¿es Estamos una por hablando- delegación o representación? Correcto, sí, estamos esperando que vamos a trabajar con 200 y tantos 250 jueces. Y para la jornada final de octubre, ¿quién entonces? Todos los ¿Eso jueces. mismo? No. Invitados internacionales. No, van todos los Todos los jueces. jueces. Ahí van todos. Todos los jueces, sí. Ya, porque ahí va a ser ya, digamos, el acto de proclamación. Definitivamente. Realmente el trabajo se va a hacer el 14, la semana que viene. Correcto, correcto. El trabajo de la El cumbre la semana que trabajo viene. se ha Sí, estado sí. haciendo, el trabajo se ha estado haciendo porque como... Sí, pero la culminación del trabajo. Correcto. Y entonces, en lo que va a haber el 7 de octubre es la proclama ya. La ¿De proclama cuáles son los- correctamente con invitados internacionales, invitados nacionales. ¿Y Sí. habrá algunas previsiones para combatir lo que se denunció, que fue origen de esta cumbre, que había una crisis de corrupción en el Poder Judicial? Bueno, fíjate que cuando decía que estamos inmersos en ese proceso de reflexión plural, hablábamos también de autocrítico. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de revisarnos hacia lo interno y de detectar cuáles son los problemas que están aquejando, y definitivamente es una realidad que se han sucedido eventos que son altamente bochornosos y que ponen sobre la mirilla al Poder Judicial. Y esto también ha salido a relucir en estas jornadas de trabajo. Con los casos específicos que han estado sobre el tapete, nosotros hemos manifestado ya en otras oportunidades que hasta el momento
las diferentes instancias han ido jugando su rol. El Consejo del Poder Judicial como máximo órgano de disciplina y a partir de pruebas que le fueron sometidos en un juicio disciplinario al que fueron expuestos 3 de estos magistrados, impuso la sanción máxima, que es la destitución. Ya estas personas han sido apartadas. Pero esto necesariamente tenemos que decir que son casos aislados. Es importante resaltar que en su gran mayoría los jueces están comprometidos con el Poder Judicial, con la función que desempeñan, son jueces de carrera, y estos son eventos que han provocado el rechazo y la repulsa a lo interno del Poder Judicial. Lo que entendemos es que deben manejarse de manera institucional y responsable, como se han estado haciendo hasta el momento. Esta cumbre coincide con el anuncio del gobierno, bueno, y así lo contempla la ley también, de que el próximo 1 de octubre va a ser conocido el presupuesto nacional. Los jueces han protagonizado en las últimas semanas movimientos demandando de reclamo de mejoría salarial y de un aumento del presupuesto. Dentro de esa cumbre va a tener presencia, va a ser un renglón a discutir y a reclamar ese aumento, así como ustedes han hablado de la independencia del Poder Judicial, pero asimismo de la dotación de recursos. ¿Hay algún recurso que ustedes van a poner en marcha? La verdad que yo estoy sorprendido porque el eje temático que Isis no mencionó fue precisamente presupuesto. Y yo siempre digo que el presupuesto del Poder Judicial es casi todas las anteriores, porque si nosotros no logramos un presupuesto digno, es muy difícil que nosotros podamos tener la cantidad de servidores judiciales que necesitamos para brindar el servicio judicial, para que se logre real y efectivamente un acceso a justicia de toda la población. Nosotros estamos hablando de un poder judicial que nunca se le ha reconocido desde que salió la ley el 2.66% que establece la misma. Establece una ley. Una ley que no la hicimos nosotros, ¿no? Del presupuesto. Del presupuesto, correcto. Sí, o de los ingresos, ¿cómo es? De los ingresos de los ordinarios. internos, de los ingresos de los internos. ingresos. Sí, correcto. Sí, el 2.66 de los ingresos. Correcto. ¿Y se ha llegado siquiera al 2 alguna vez? No, No, nunca. En el 2016 el Poder Judicial solicitó 10.900 millones. Sí. Y eso, porque es importante apuntar, eso que solicitó eso el era Poder No, eso no era el eso 2 es lo que quiero significar. Eso que pide el Poder Judicial ni siquiera llega al 2.66%. Sí, verdad, porque los ingresos este año eran 400 y pico mil millones. 2.66 eran casi 3, deberían ser como 12.000. Correcto. Y de eso que pide por debajo el Poder Judicial, le fue asignado para el año 2016 solamente 5.600 o sea, la mitad, millones. La mitad. Entonces, correcto. Entonces, en esta oportunidad nosotros estamos primero demandando del Consejo del Poder Judicial como órgano supremo del Poder Judicial que exija, que reclame el presupuesto que por la ley le asigna. Es lo primero. Y segundo, que entonces tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, al momento de elaborar y aprobar el presupuesto, pues se le asigne al Poder Judicial lo que está dispuesto, porque independientemente, se ha dicho aquí, hay una ley, la ley 194, pero también si nos vamos a la Constitución que reconoce autonomía administrativa, presupuestaria y funcional a ese poder del Estado, entonces no se ha cumplido con esta situación. ¿Por qué? Porque ha habido realmente una componenda entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para no darle al Poder Judicial el presupuesto que le asigna la ley. ¿Y qué es lo que se ha logrado con eso? Bueno, un Poder Judicial económicamente dependiente, carente de autonomía independientemente de lo que diga la norma y evidentemente entonces con una independencia que está siendo cuestionada. Bueno, veo que ustedes no incluyeron aquí consulta con la sociedad civil. Sí, es claro, correcto, ya pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó. Sí. O sea, ustedes consultaron a qué con instituciones. Instituciones las más organizadas vinculadas y las de alguna manera al y las ámbito. menos organizadas. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos participación ciudadana, todo lo que es la coalición por la justicia. Ajá, participó. Sí, claro, estuvieron presentes ahí.
y opinaron, ustedes Y le eso, permitieron. claro, claro. Y tomaron en cuenta sus opiniones. También. No, ustedes son sospechosos de subversión. ¿Y qué otras No, 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 Estos instituciones? jueces son sospechosos también de subversión. No, no, Se no. juntaron con la sociedad civil. La sociedad Dios civil mío. ha Anda, hecho pa. un gran papel en detectar cuáles son las prioridades, está cooperando activamente en lo que es caray. todo este proceso de cumbre. Bueno, pues Bueno. parece que sí, que la sociedad civil se mete en muchas Sí. cosas. Y ustedes son de Ese los es que su creen papel. que es ¿Qué dice necesario. la doctora? Ese es su papel. Es el papel Claro. Ese es su de papel. la definitiva- sociedad. Definitivamente. Bueno, dicen Sí. que hay grupos que se pretenden que son la sociedad. La sociedad civil es lo que se manifiesta, todos somos la sociedad, pero se organiza en grupos. Claro. Y esas son las más claras expresiones. El que no se expresa, bueno, no quiere expresarse, pero los que se organizan y se expresan son parte de la sociedad civil. Eso es lo que se denomina sociedad Yo civil. creo que también no podemos perder de vista que la justicia es algo de todos. O sea, es la participación no solamente de la sociedad civil organizada, sino hasta de los Claro. usuarios. Claro, lo que Como invita a la comunes y- barbarie, ¿verdad? Correcto. Que hagamos justicia por nuestras Por propias nuestra manos. propia. La gente suele decir, bueno, es necesaria una nueva ola de reformas. ¿Ustedes sienten como sentimos lo que estamos afuera, como que ha habido una regresión? Como que en los años 96, 97, cuando se salieron por los pueblos, bueno, recién instalado Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema fue pueblo por pueblo, distrito judicial por distrito judicial, evaluando a cada uno de los candidatos a jueces y juezas. ¿Ustedes sienten que eso se perdió, que es necesario retomar las cosas buenas del pasado? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Es un momento totalmente diferente. En aquel momento, que 1997, pues Y la 98. selección de los jueces inferiores, es decir, Sí. de Corte de Apelación, Primera Instancia Sí, y Jueces sí. de Paz, lo hacía la Suprema Corte de Justicia. No existía la escuela de la magistratura. No ni- existía la Escuela Ok. Nacional de la Judicatura. Y con esta nueva constitución, solo el que ingresa a través de la Escuela Nacional de la Judicatura puede ser juez o ingresa en el 25% que le está reservado a personas externas al Poder Judicial en la Suprema Corte Pero de de todas Justicia. maneras hay un mecanismo establecido Correcto, de sí. selección. Oh, sí, Y sí, tienen que pasar pruebas. Tienen que pasar. Incluso pruebas. para Y entrar una a la preparación escuela. de 2 años. Para entrar a la misma escuela, Correcto. yo recuerdo que hemos visto muchos abogados se queman cuando quieren entrar a la escuela de la judicatura. Muchos. Una proporción muy elevada. Muy sí. elevada, muy elevada. Sí, yo recuerdo haber manejado esos datos aquí. Y hemos visto. También Y vimos. en el Ministerio Público, ni Me se tocó diga. ver algunos de esos procesos. Un día por accidente, yo estaba un fin de semana en Barahona y en el hotel donde yo estaba me encontré con un paquete de amigos jueces. ¿Y qué hacen por aquí? De la Suprema. Que tenemos la evaluación aquí hoy. Pero yo me metí a ver cómo la sesión y de verdad quedó manifiesto la deficiencia de la formación académica que dan las universidades. ¿Cómo ustedes ven? ¿Ha mejorado eso en las universidades? Esta exigencia que ha representado, por ejemplo, la Escuela de la Judicatura y la del Ministerio Público, porque también hay una escuela del Ministerio Público, ¿eh? Ha significado, ha puesto una compulsión a las universidades a mejorar el nivel académico de la formación. Fíjate, el servicio que se brinda desde la Escuela Nacional de la Judicatura y del Ministerio Público es una formación cerrada, dirigida solamente a los jueces y a los miembros del Ministerio Público. Hay una realidad a nivel académica en las universidades que yo entiendo que se han hecho algunos esfuerzos, pero todavía es mucho lo que hay por hacer, porque la verdad es que la calidad del profesional del derecho a veces queda muy en entredicho. También es importante, porque preguntaban hace un momentico que qué otros hallazgos se han producido en estas jornadas de trabajo.
hay un asunto que ha salido a relucir y es la dificultad que hay al momento de coordinar acciones entre los diferentes organismos y las diferentes instituciones que intervienen en el sector justicia. Ha salido a relucir la necesidad en algún momento de revisar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, de manera que obedezca realmente a criterios lo más apartados de la política posible. Nosotros hemos entendido... Ampliación, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura, con más representación de los mismos sectores judiciales. O menos preeminencia del Poder Ejecutivo. Menos preeminencia quizás del Poder. Es decir, lo importante es abocarnos a un proceso de reflexión en ese sentido, porque en algún momento esto tiene que revisarse. Es importante, por ejemplo, que se pueda en algún momento garantizar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera y que no provenga del sector externo, del porcentaje que está reservado para llenar esas plazas. ¿Cuál es el porcentaje reservado? Un 25%. Un 25%. Cuatro jueces. 4 jueces. Hay que celebrar la presencia entre nosotros de estos dos destacados miembros de la Judicatura Nacional, la doctora Isis Muñiz, quien es juez miembro de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y del magistrado Samuel Arias Arceno, coordinador de la Cumbre Nacional, y ella también de los coordinadores de la Cumbre Nacional. Y Samuel, pues, juez de la primera Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Muchas gracias, don Samuel. Hace tiempo que nosotros lo distinguimos aquí en 1+1. Fue el primer juez que dictó una sentencia amparando el derecho de los dominicanos de ascendencia extranjera que fueron discriminados, comenzó incluso de facto, que se le suprimía, se le negaban sus documentos. ¿En qué año fue esa sentencia suya? Eso es aproximadamente 2003. 3, ¿verdad? O Sí, sea sí. que eso viene de muy atrás. Hay gente que creen que eso comenzó con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013, o sea, 10 años antes. 10 años usted había dado amparo a las personas que estaban inscritas y que tenían derecho a recibir su Como juez de documento. amparo, correctamente, ordenándole a la Junta Central Electoral que procediera a inscribir a 2 niños nacidos dentro del territorio dominicano, pero de ascendencia haitiana. Amparado en la Constitución que En la regía el Constitución. país hasta el 2010. Es correcto. Bueno, muchas conocer a gracias. estos dos jueces da esperanza, señores. No todo está perdido en este país. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.